Shabbat Shalom, mis queridos Javerín, mis queridos amigos, preciosa, amada familia, una vez más por este medio para llevarles la enseñanza de la parashá de este precioso día de Shabbat. ¿Sí? Y la parashá que nos corresponde es la parashá número 35, Naasó, levanta. ¿Sí? Esta es una parashá que encontramos allí en el libro de Números, ¿sí? Libro de Números. Yo quiero hoy hablar acerca de un tema muy interesante, ¿sí? Muy importante, y es llevar la santidad sobre los hombros, ¿sí? Ese es el título que le he puesto a esta enseñanza, y es algo que encontramos nosotros allí en Números 7-9, ¿sí? Encontramos el mandamiento que le confería a la familia de Kehat o los Kehatitas o Kohatitas el llevar los objetos más sagrados del Mizcán sobre sus hombros. Una forma pues muy particular y diferente a las otras familias que tenían la facilidad de llevar los demás objetos en carretas aladas por animales. Entonces vamos a valernos aquí de el método Pardés, ¿sí? Método Pardés, ¿sí? Para estudiar esto en 4 niveles de interpretación. Pardés significa literalmente paraíso, ¿sí? Pero esto es un acróstico allí, ¿verdad? También de la forma como podemos interpretar las escrituras en esos 4 niveles, que es Peshá, que es Remes, Drash y Sof. Peshá es el método literal, lo que literalmente nos enseña allí. Remes es alegórico, ¿sí? O sea, podemos hacer una alegoría del pasaje, ¿verdad? Trayendo alusión a algunos otros conceptos. Drash, metafórico, haciendo comparaciones. Y Sot, que es la parte mística o secreta. Y yo pienso que aplicando este método podemos aprender allí qué nos enseña el hecho de llevar lo más santo sobre los hombros, que era lo que le correspondía a la familia de Kehat, ¿sí? Y el pasaje lo encontramos allí en Números 7-9. Dice, su ministerio consistía, de la familia Kehat, ¿sí? O los coatitas, en llevar sobre sus hombros los objetos sagrados, o sea, los más sagrados. ¿Sí? Entonces eso lo encontramos allí en Números o Bamidbar 7-9. Entonces la familia de Kehat debía transportar ¿qué? El arca, la menorá, la mesa y los utensilios sagrados. ¿Sí? O sea, era la parte más sagrada, lo que encontramos allá en el Kodesh HaKodashim o el lugar santísimo. ¿Sí? Allí se encontraba el arca con estos objetos dentro de ella. Pero había una condición, y dice allí que debían cargarlos sobre sus hombros, ¿sí? Sobre sus hombros, o sea, no en carretas, no arrastrados, no tratados como objetos comunes. Estos objetos eran los más santos, como ya dijimos, del Mizcán. Recordemos lo que pasó allí cuando David quería traer el arca, ¿no? A la ciudad de David, a Jerusalén. Sí, recordemos allí que la traían en una carreta, y cuando la carreta tropezó, el arca parece que se fuera a caer, y Usa extendió su mano, dice allí, y al extender su mano para que no se cayera el arca, murió. Entonces allí David detuvo todo ese movimiento que había para traer el arca hasta Jerusalén, y él allí estudió, miró cómo era que había que traer el arca, y él se dio cuenta que no se podía llevar de esa manera, carreta, alada por animales. Tenía que ser llevada por la familia correspondiente y también en hombros, ¿sí? Bien, vamos a aplicar entonces ese método Pardés para un mejor análisis y entendimiento, ¿verdad? De esto que nos ocupa hoy, de por qué lo más sagrado, lo más santo debe llevarse sobre los hombros. Y empezamos con el primer sentido, el sentido Peshat, que es el sentido literal, ¿no? Y nos habla aquí de que la familia Kehat, ¿verdad?, tenía la responsabilidad más delicada del Mizcán. Y
Aquí dice Números 4:15, no tocarán lo santo para que no mueran. Entonces ellos sabían de qué manera, ¿verdad?, tenían que embalar, por decir así, todo lo santo para que no fuera tocado así, literal como dice allí, y entonces pues pudieran morir. Mira lo que pasó con Usa. Él tocó el arca, la trató de sostener y murió. Entonces ellos sabían embalar estos objetos sagrados para que fueran transportados por la familia de Kehat sobre sus hombros. O sea que ahí la santidad requería de qué? De mucha reverencia, pureza, responsabilidad. Atención ahí, esos términos, ¿sí? Y tenemos que acudir aquí al comentarista Rashi. Y dice Rashi que era la manera más honorable. Sí, era la manera más honorable, que había que transportar estos objetos santos. Entonces, lo santo debía transportarse ¿con qué? Con dignidad, con dignidad. También nos dice el Midrash, en el Midrash Rabbah, nos dice, la carga de la santidad no es como una carga humana, ¿sí? O sea, esto es algo diferente, ¿sí? Lo santo pesa de una manera diferente. Debemos entender que estamos hablando aquí en términos espirituales, ¿sí? Y si se habla de la santidad, de algo que es espiritual, algo que es y que viene de nuestro Padre, entonces no es una especie de carga humana, es algo más especial que eso, ¿sí? Es algo diferente, es un peso diferente que obviamente demanda honorabilidad, que demanda reverencia, que demanda pureza, que demanda responsabilidad. Bien, vamos a ver el sentido remés, que es el sentido alegórico. ¿Por qué sobre los hombros? ¿Por qué? Bueno, la Escritura dice, los hombros representan responsabilidad espiritual. ¿Sí? En la Escritura los hombros representan responsabilidad espiritual. ¿Y dónde podemos nosotros sustentar esto? Bueno, nos dice allí el profeta Isayahu, Osaías 9:6, hablando de la responsabilidad del Mesías, dice, el gobierno estará sobre su hombro. ¿Sí? El gobierno estará sobre su hombro. Entonces, aquí entendemos, ¿verdad?, que el hombro representa esa responsabilidad, ¿no? Y aquí el Mashiach se muestra de que su responsabilidad es la carga sobre su hombro, o sea, él tiene la responsabilidad, ¿no? Y esa responsabilidad él la lleva sobre su hombro. El Mesías carga el reino, la responsabilidad de ¿qué? De reinar según la voluntad divina, de traer la voluntad divina aquí en esta tierra y de reinar esta tierra conforme a la voluntad del Padre. Y el Zohar nos dice allí acerca de llevar, ¿verdad?, lo trascendente sobre los hombros. ¿Sí? Dice, el que carga la santidad toma para sí el yugo del reino del cielo. El que carga la santidad toma para sí el yugo del reino del cielo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes saben que en el cielo todo es Kadosh. El Padre es Kadosh. Los ángeles, los querubines, los serafines, allí proclaman Kadosh, Kadosh, Kadosh. Acuérdense de esa palabra, Kadosh, 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 Adonai Sebaot, mejor Joares que Bodó. ¿Sí? Entonces, allí es santo, santo, santo. ¿Verdad? La tierra está llena de su gloria. ¿Sí? Kadosh, 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 mejor Joares que Bodó. Entonces, allá todo es santo y por lo tanto, entonces, aquí también debemos traer esa santidad, ¿sí? Él dijo, sé santo porque yo soy santo. Entonces, el que carga la santidad toma sobre sí ese yugo del reino del cielo, porque esa es una de las características, ¿sí?, de el cielo, de todo lo que hay en el cielo. Entonces, llevarlo santo implica compromiso, implica peso espiritual, implica servicio. Eso es lo que implica, ¿verdad? Llevarlo santo, eso es lo que implica, porque estamos llevando las características del cielo sobre nosotros. ¿Sí? Y si llevamos las características del cielo, de lo que hay en el cielo, entonces que debe haber compromiso, debe haber peso espiritual, debe haber servicio, porque eso es lo que nos muestra, ¿verdad?, el cielo. Bien, la parte drasho metafórica de esto, vamos a verla aquí, y
la familia de Kehat nos enseña. ¿Qué nos enseña la familia de Kehat? No todos pueden acercarse a lo santo sin preparación. ¿Sí? O sea que es importante tener preparación. Para llevar lo santo hay que tener preparación. Y aquí la familia de Kehat, ¿verdad?, tenía que prepararse para llevar lo santo. Había allí un tiempo especial, ¿verdad? Se anunciaba la partida, la presencia divina se levantaba, entonces eso señalaba que había que partir y entonces había que recoger todos los utensilios del Mishkan y todo eso, y entonces ellos tenían que prepararse para embalar todo lo que era Kadosh, lo que era santo, de una forma adecuada y que nadie tocara esos objetos, ¿sí? Entonces había preparación. Y ustedes saben que vivimos en una generación que quiere presencia sin reverencia, autoridad pero sin santidad, ministerio pero sin consagración. ¿Sí? Eso es lo que vemos. Sí, por eso hay muchos ministerios fallidos, ¿sí? muchos llamados que no son llamados. ¿Sí? Acuérdense que eso fue lo que dijo nuestro Santo Maestro. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Sí? Unos cuantos elegidos. Entonces vivimos en una generación que quiere, ¿qué? Presencia sin reverencia. La presencia divina, pero no hay reverencia. Quieren autoridad, pero no hay santidad, no hay consagración. ¿Sí? Quieren ministerio, sí, quieren servir, pero sin una consagración, sin un llamado genuino, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viviendo y por eso muchos líderes hoy día, pues obviamente nos han sostenido y otros han caído. Pero la familia de Kehat debía ¿qué? Purificarse, obedecer y cargar correctamente estos utensilios. Entonces tenía que purificarse. Sí, eso no era de buenas a primeras que ya vamos a partir, entonces vamos a embalar esto. No, tenían que purificarse. Ellos tenían que guardarse, ¿sí? De alguna manera limpios y purificar sus cuerpos, ¿verdad? Sus ropas para poder ¿qué? Obedecer y cargar correctamente esos objetos sagrados. Nos dice el Talmud Babli, ¿verdad?, que el arca cargaba a quienes la cargaban. Muy interesante esto. Que el arca cargaba a quienes la cargaban. ¡Wow! Esto es muy lindo, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando alguien carga la presencia de Dios, la presencia termina sosteniéndolo a él. ¡Wow! Cuando tú te esfuerzas, ¿verdad?, por esa santidad, cuando te esfuerzas por ese servicio, cuando tú te purificas, te limpias, entonces sucede todo lo contrario, que la presencia termina sosteniéndote a ti, ¿sí? Tú eres lleno de la presencia divina y la presencia divina termina ¿qué? Sosteniéndote a ti, ¿sí? Con todas tus cargas, con todas tus dificultades, con todas tus situaciones, la presencia divina termina ¿qué? Sosteniéndote porque tú estás cargando la presencia de Dios de una forma responsable, con santidad, con pureza, con firmeza, con servicio. Bien, ¿cómo podemos aplicar esto? ¿Sí? Para el hoy. ¿Cómo podemos aplicar esto? Bueno, hoy también llevamos, ¿verdad?, cosas sagradas. La Torá, el nombre del Eterno, el testimonio del Mesías, nuestras familias, nuestra comunidad, el trabajo, ¿sí? Y todo esto debemos llevarlo ¿con qué? Con temor, con pureza y con humildad. Importante, con temor, con pureza, con humildad. Cuando tienes temor, tú siempre tratas de agradar al Creador. Cuando tú lo haces con pureza, es porque tú lo estás haciendo de una forma correcta, de una forma limpia, recta, ¿sí? Con justicia. Y cuando tú lo haces con humildad, entonces tú estás cada vez aprendiendo y renovándote, ¿sí? Porque Él habita y está con los humildes, ¿sí? Con aquellas personas que tienen un corazón enseñable. Entonces, todas estas cosas, todas estas cosas sagradas que es la Torá, el nombre del Eterno, el testimonio del Mesías en nosotros, nuestra familia, nuestra comunidad, el trabajo, el negocio, lo que sea, el estudio, todo lo debemos llevar ¿con qué? Con temor, con pureza y con humildad. Bien, ahora vamos al cuarto sentido, el sentido Sof. Sof, que es el sentido, ¿verdad?, secreto o oculto o místico, podríamos decir. Entonces, aquí el Zohar conecta el arca con la presencia divina. Dice el Zohar, el arca del pacto es el corazón de la Torá, ¿sí? Entonces, aquí la familia de Kehat llevaba, ¿verdad?, el corazón espiritual de Israel. La Torá es el centro de todo. Y el arca tenía la Torá.
Por lo tanto, el arca es el corazón mismo de la Torah, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice el Zohar. Ahora, vamos a ver aquí la dimensión mesiánica. Vamos a conectar todo esto con el Mesías, porque obviamente tenemos que apuntar a eso, ¿no? Entonces, ¿qué tenía el arca? ¿Qué contenía el arca? El arca tenía las tablas, ¿verdad? Donde estaban los Aseret Hadibrot, las 10 proclamas o los 10 mandamientos. Tenía que el man, ¿verdad? O el maná. Tenía la vara que reverdeció, la vara de Aarón, con el cual el Eterno ha hecho pacto con Aarón, ¿verdad? Para que él tuviera la keuná o sumo sacerdocio. Y allí también se manifestaba que la revelación divina, ¿sí? Esto tenía el arca, ¿no? Ahora, Yeshua aparece como la Torah viviente. Él es el pan de vida. Él es la presencia manifiesta del Creador. Y Él es el que hace ese pacto nuevo y lo encarna. ¿Sí? Acuérdense que ahí la Escritura dice: haré un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. Él representa también ese pacto, ¿verdad? Encarnado en Él, ¿no? Y acuérdense ustedes lo que nos dice allí Yohanan 1:14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra aquí habitó viene del griego eskenosen, ¿sí? Eskenosen, que significa tabernaculizó entre nosotros, ¿sí? O hizo casa entre nosotros. Entonces, Yeshua es presentado como el Mishkan viviente, ¿sí? La casa del Eterno viviente, que vino aquí a estar con nosotros. Bien, entonces, seguimos conectando esto con el Mesías. Y ustedes saben que en la literatura rabínica, ¿verdad? Podríamos decir en la teología rabínica judía, se habla del Mesías Ben Yosef, ¿sí? El Mesías sufriente o el leproso. Y vamos a ver a conectar esta carga que debían llevar la familia de Kehat, ¿verdad? Cómo esa carga está sobre el Mesías Ben Yosef, o cómo él llevó esa carga también, ¿sí? Entonces, él como siervo sufriente, y así como la familia de Kehat, ¿verdad?, cargó lo santo, el Mesías también cargó. ¿Qué cargó el Mesías? Bueno, el pecado, la enfermedad, el dolor, la redención. Eso es lo que nos afirma el profeta Isaías, o Isayahu 53, del 4 al 6. ¿Sí? Él también carga todo esto. Él carga todo esto. ¿Por quién? Por nosotros. Por nosotros. ¿Sí? Ahí dice, y que Él cargó nuestras dolencias, nuestros dolores. ¿Sí? El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por sus llagas nosotros fuimos, ¿verdad?, curados. ¿Sí? El Eterno cargó en Él el pecado de todos nosotros. Bueno, en fin, todo eso es lo que se dice allí en Isaías 53, del 4 al 6. Entonces, allí el Mashiach Ben Yosef llevó esa carga por nosotros. Él la llevó por nosotros. ¿Para qué? Para que la santidad de Él venga a nosotros. Nosotros ponemos en Él ¿qué? La enfermedad, el dolor, el pecado, ¿sí? Llevamos el castigo de nuestra paz sobre Él, ¿verdad? Nuestra enfermedad sobre Él. Todo eso lo echamos sobre Él, pero Él nos traspasa ¿qué? Su kedusha, su santidad. Su santidad, ¿no? Y entonces, por eso Él después dice allí en Mateo o Matillahu 11:29, tomad mi yugo sobre vosotros, tomen mi carga, la carga que yo tengo sobre ustedes. Tómela. ¿Y qué significa esto? Bueno, esto significa que el creyente también debe cargar, ¿sí? ¿Qué? La responsabilidad espiritual, la obediencia, la pureza, la santidad. Eso significa. Usted y yo tenemos la responsabilidad espiritual de la casa, la responsabilidad espiritual del hogar, de la pareja, la responsabilidad espiritual de la familia, si somos punta de lanza, si somos los primeros en conocer, ¿verdad?, del Eterno, de su Mesías, ¿sí?, de su Torah. Entonces tenemos esa responsabilidad espiritual. Tenemos la responsabilidad de la obediencia, tenemos que obedecer los mandamientos, ser ejemplo y testimonio de ello. Tenemos la responsabilidad de la pureza, andar en pureza, ¿verdad?, en limpieza, en todo sentido, y también en santidad, obedeciendo y consagrándolos más a través de sus mandamientos. Vamos entonces ahora a ver la parte final, pero final ¿qué? Profética.
Muchos quieren tocar lo santo, ¿sí? Pero pocos quieren cargarlo correctamente. ¿Sí? Muchos quieren tocar lo santo, pero pocos quieren cargarlo correctamente. Y aquí, recordemos, lo que quería el rey David. Quería traer el arca a Jerusalén, ¿sí? Su ciudad. Pero entonces lo estaba haciendo, ¿qué? Incorrectamente, ¿sí? A través de una carreta alada por animales, y esa no era la forma. Tiene que ser por los hombros, con responsabilidad, así como el Eterno había señalado. Y muchos quieren tocar lo santo, ¿verdad? Pero pocos quieren, ¿verdad?, buscar esa santidad de una forma correcta. Sí, se dejan llevar por filosofías huecas, por teologías huecas, ¿sí? Por teologías con verdades a medias. No, hay que buscar la raíz. Acuérdense lo que dijo el profeta. Preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál es el mejor camino? Seguirlo y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay que ir a las raíces de la verdad, a las raíces hebreas de nuestra fe. Recordemos, es importante ir al contexto en que las cosas se hablaron, se enseñaron para entenderlas mejor. Y aquí la familia de Kehat nos enseña, la presencia no se manipula, la santidad no se trivializa, en otras palabras, no es superficial, no es sin valor. ¿Sí? La familia de Kehat nos enseña que el reino tiene peso y valor, hay que hacerlo con responsabilidad y hay que darle el valor y el decoro que merece. Y para ir terminando, el Eterno sigue buscando personas que carguen su presencia. Él desea, ¿verdad?, que nosotros lo contengamos y lo expresemos. Para eso Él se valió de Israel. Israel tiene la obligación, ¿sí?, la responsabilidad de contener al Eterno, no solamente su presencia, sino su conocimiento y expresarlo. Por eso se dice ahí que Israel es luz de las naciones. Entonces el creyente, ¿verdad?, es la persona más indicada para llevar la presencia divina. Y el Eterno sigue buscando esas personas que carguen su presencia, pero ¿qué? Con reverencia, con pureza, con obediencia y con santidad, ¿sí? Y recordemos aquí algo importante, algo que ya les dije, es como una promesa, ¿sí? Y es algo real. Quien aprende a cargar la santidad sobre sus hombros, termina siendo sostenido por la presencia de Dios. Hermoso, ¿verdad? Quien aprende a cargar la santidad sobre sus hombros, termina siendo sostenido por la presencia de Dios. Hermoso, ¿verdad? Mire lo que nos dice aquí el Salmo 55, 22. Recordemos, dice allí, echa sobre el Creador tu carga y Él te sustentará. Hermoso, ¿verdad? Y también nos dice el apóstol Pablo, ¿verdad? O el Rabshah, Rabino Saúl de Tarso, en 2 Corintios 4, 7. Dice, hablando de nosotros, dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Tú y yo, ¿verdad? Personas comunes como tú y yo tenemos ese privilegio, ¿sí? Personas humildes, personas que nos hayamos arrepentido de corazón y tengamos hambre y sed del Creador, ¿verdad? Venimos a hacer esos vasos de barro donde la presencia divina, la gloria del Eterno se posará sobre nosotros y ella nos sostendrá, ella nos llevará al fin y al cabo. Mis amados, los dejo allí. Recuerden que aquí enseñamos, ¿verdad?, para que tu relación con el Creador sea cada vez mejor. Nos vemos hasta una próxima. Para todos, Shabbat Shalom y Shalom Ubrajot, paz y bendiciones. Hasta pronto.